El conflicto palestino-israelí es tan complejo, con tanta historia, tantas aristas, tantos matices, tantos intereses, que no se vislumbra una pronta solución, por lo menos a corto plazo. Cada oleada de violencia pareciera enterrar cada vez más la viabilidad de una coexistencia pacífica entre palestinos e israelíes. Desde que adeptos al grupo terrorista Hamas ganaran las elecciones legislativas en Palestina en 2006 y que subsecuentemente instauraron un gobierno de facto en Gaza en 2007, Israel ha impuesto sanciones, prácticamente ha aislado la Franja de Gaza y se ha adentrado en un círculo interminable de guerras y enfrentamientos contra los militantes extremistas. Es desgarrador ver cómo con todo conflicto armado, el golpe más fuerte siempre se lo lleva a la población, en términos de pérdidas humanas, de destrucción de su patrimonio, de sus comunidades, de su seguridad, de su integridad. Una vez más, la gota derramó el vaso. Otro vaso que culminó en un nuevo intercambio de ataques aéreos entre Hamas y las fuerzas de defensa israelí. La simetría de los enfrentamientos es cada vez más abismal. La planeación y ejecución de estrategias militares, los sistemas de inteligencia, los de defensa de antimisiles en múltiples capas que el ejército israelí ha desarrollado no tienen comparación. Jamás no ha atacado con la magnitud con la que fue enfrentado por falta de conocimiento y por falta de recursos para proveerse de ese nivel de tecnología. Pero sí se ha especializado en operar desde el interior de la población civil. Su existencia cotidiana está estratégicamente entretejida a la de los pobladores de la Franja de Gaza. Un ataque contra estos grupos extremistas en Gaza implica necesariamente un ataque contra la población civil. Esta estrategia les ha permitido subsistir y les está ayudando a ganar adeptos a su causa en la comunidad internacional. Claro, con una ayudadita, por supuesto, de los medios y plataformas de comunicación, así como de las campañas de desinformación. La guerra está agudizando el escrutinio internacional de la conducta militar israelí. A este respecto, la Corte Penal Internacional ha aceptado por primera ocasión que Palestina es un Estado parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, cuenta con la competencia territorial para abrir formalmente una investigación sobre presuntos crímenes de guerra que fueron cometidos en contexto de guerra en los territorios palestinos ocupados por Israel desde junio del 2014. Pareciera que los parámetros con los que el gobierno israelí está midiendo los exitosos resultados de su desempeño militar están trayendo consigo un muy fuerte costo político. El sionismo está perdiendo la simpatía que en otros años despertó en el mundo. Las organizaciones no gubernamentales y la ONU están ejerciendo presión para que se atienda a los palestinos que sufren violencia y estragos del conflicto. Las comunidades judías y palestinas más jóvenes también están cambiando sus perspectivas. Aquellas en el extranjero exigen que se llegue a un acuerdo de paz y que se reconozca el derecho de israelíes y palestinos a tener un Estado independiente. Las que se encuentran dentro de la zona del conflicto están cada vez menos convencidos de que una coexistencia pacífica entre ambas poblaciones sea factible o deseable. También el debate en Washington está cambiando. Y ante una posible escalada de violencia mayor en Medio Oriente, Biden envió a su representante para asegurar el alto a las hostilidades y por lo menos tener una oportunidad de buscar una solución pacífica al conflicto. Definitivamente, este tema no era prioritario en su agenda y tampoco tenía el interés de interferir cuando en verdad está buscando renegociar un acuerdo de desnuclearización con Irán. Y cuando el primer ministro israelí ha expresado desde siempre estar totalmente en contra de ese acuerdo. Después de medio siglo de depender de la asistencia económica y protección de los Estados Unidos, finalmente Israel ha comenzado a explorar oportunidades y aliados afines a sus propios intereses que no necesariamente van de la mano de Washington. Egipto, Qatar y las Naciones Unidas han llevado a cabo el primer acercamiento. Estados Unidos no sostendrá pláticas con Hamas por ser un grupo terrorista. Su diálogo será con la autoridad palestina y con Israel. Sin embargo, la autoridad palestina no tiene ninguna injerencia en la zona de Gaza. Una situación más que complicará el desenlace de esta negociación.
La paz en Medio Oriente no se resolverá bajo un mandato de los actuales líderes de las partes implicadas. Pero sí sería deseable que en esta ocasión el cese al fuego fuera total y que de ahora en adelante el camino por recorrer fuera acordar un plan de acción para dirimir la crisis y asegurar la paz. Sin embargo, como lo comenté en un inicio, el tema del conflicto palestino-israelí es tan complejo, con tantas aristas, con tantos matices y tantos intereses, que no se vislumbra una pronta solución, por lo menos a corto plazo.